Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre dos propiedades de la función estrella de S con respecto a la función original E de S. Entonces, la primera propiedad de la que vamos a hablar es que E estrella de S, al ser muestreada y por lo que hemos sabido de los teoremas de Fourier, se comienza a repetir el espectro. Por tanto, E estrella de S es periódica. Y no solo es periódica, sino que tiene un periodo de j omega s igual a j de 2pi sobre t, donde omega s viene siendo nuestra frecuencia de muestreo. ¿Cómo podemos hacer la prueba de este teorema o de esta propiedad? Nosotros primero vamos a definir la función básica. La función básica que sabemos es la de E de estrella igual, la que llevamos hablando, sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de dnt por e a la nt a s. Con esto que estamos aquí, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de que se cumplan las igualdades que nosotros quisiéramos que se cumplan. Entonces vamos a asumir que estamos mirando otro múltiplo de muestreo, de periodo de muestreo. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos E estrella de S más J por M por omega S. ¿Qué significa? Que nosotros nos estamos evaluando la transformada de Laplace de E de S, pero la estamos evaluando a un múltiplo entero. Esta M es entera. Y no solo que es entera, sino que es entera positiva. Entonces estamos sumándole como si ya fuera, por ejemplo, 60 Hz, ahora estamos hablando de 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz, y así sucesivamente, múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y entonces, por la definición, esto sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, lo mismo de E de nt por E a la menos nt por S más J por N por omega S. Perdón, esto acá no es N, sino que esto aquí viene siendo M omega S. Entonces, ahora vamos a definir que sería E a la menos nt por S más Jm omega S. Esto que tenemos acá. Lo que hacemos es que lo dividimos. Tendríamos E a la menos nts por E a la menos J por M n t omega S. Vean que ya tenemos como bastantes términos. Perdón, esta S que está aquí no es una S grande, sino una S pequeña. Lo que queremos hacer es demostrar que si esto de aquí es igual a 1, significa que esto de aquí viene siendo igual a esto de acá y por tanto demostramos que es periódica. Por tanto vamos a escribir que E a la menos J M N T por omega S viene siendo igual a E a la menos J N M T por 2pi sobre T. Que eso viene siendo igual a E a la menos J N M por 2pi. Y por propiedades, si sabemos que M y N son enteros, al convertir eso con una relación, con la relación de Euler, nos damos cuenta que esto siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Porque estamos hablando en 2pi, el seno de 2pi siempre va a ser igual a 0 y el coseno de 2pi siempre va a ser igual a 1. Por tanto, pudiéramos perfectamente decir que esta ecuación que está aquí, esta parte de acá, entonces sería completamente, esta parte de aquí sería completamente igual a nosotros decir que esto es igual a esta parte que está aquí. Y de esa manera nosotros demostramos que es periódica debido a que esta parte de aquí, que es causada por este elemento que está acá, pues no nos afecta nada. Perfectamente la pudiéramos obviar. Vamos a colocarle aquí un tachón.
Y ahí nos damos cuenta que es completamente igual la parte de la derecha como la parte de la izquierda. De tal manera que concluimos que esto se repite. La segunda propiedad de la que tenemos que hablar, la segunda propiedad es que si E de S tiene un polo en S igual a S sub 1, entonces E de S, estrella de S tendrá polos en S igual a S sub 1 más Jm por omega S, siendo M igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos y así, etc. Si acudimos a la definición 3.11 del libro, pudiéramos definir que estrella de S es igual a E sub 0 sobre 2 más 1 sobre T por la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de E de S más Jn por omega S. Si tenemos esto en cuenta, entonces podemos expandir esa expresión y tendríamos que esto es igual a E sub 0 sobre 2 más 1 sobre T que multiplica a E de S más E de S más J omega S más E de S más J por 2 omega S más y así sucesivamente hasta el infinito. Además de eso, también vamos a colocar acá 1 y aquí le vamos a colocar más y esto sería igual a aquí más a E de S menos J omega S más E de S menos 2 J omega S y así sucesivamente. Y cerramos los dos paréntesis. ¿Qué significa? Que estamos creando, por decirlo así, un espectro para la izquierda y un espectro para la derecha. De tal manera que si quisiéramos, pudiéramos analizar con esa definición de la propiedad 2, pudiéramos analizar el espectro de estrella de S. Vamos a suponer que E de S tiene un espectro de la siguiente manera. Vamos a poner entonces acá, vamos a dibujar acá un eje y vamos a dibujar acá otro eje y vamos a suponer que acá esto es omega y vamos a poner acá como una especie de arquito. Y este arquito pues tiene aquí una parte en omega 1 y menos omega 1. Y esto acá sería la magnitud de J omega. ¿Sí? Y esto acá tendría una amplitud unitaria. Si esta es nuestra E de S, este es el espectro de E de J omega. Si este es el que está, este es nuestro espectro, pues según la definición, nosotros vamos a colocar el espectro para E estrella de S. Y para poderlo definir, vamos a dibujar acá el eje. Perdón, vamos a dibujar acá el eje. Y para poderlo definir entonces, nosotros vamos a dibujar un espectro aquí. Y lo que hacemos es que él se va a duplicar tantas veces. Aquí. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Él se va a duplicar a infinitas veces hacia la derecha y hacia la izquierda. Obviamente es importante la parte del espectro negativo. Vamos a ponerlo aquí y vamos a poner este acá. De tal manera que la amplitud de esto por la definición sería 1 sobre T. Esto aquí sería la magnitud de E estrella de J omega y esto sería el espectro de E estrella de J omega. Vemos que cada vez que estamos haciendo un muestreo estamos generando copias de nuestro espectro para ambos lados. Y en nuestros ejes de aquí pondríamos omega 1 menos omega S. Y esto sería acá a nuestra frecuencia de muestreo sería omega S y eso sería omega S más omega 1 y esto sería omega S menos omega 1, esto sería 2 omega S, esto sería 2 omega S más omega 1, sería
2 omega s menos omega 1 y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos entonces de alguna forma retomar de esta cosa que tenemos acá, de una señal que está muestreada, nosotros entonces tendríamos que utilizar un filtro ideal y filtrarlo solamente en esta parte. Y no solamente filtrar en esa parte, sino que también hay que multiplicarla por el periodo para poderle aumentar la amplitud que nosotros teníamos antes. De tal forma que si hacemos acá el análisis, podemos determinar que necesitamos exigir que omega s menos omega 1 sea mayor que omega 1. Eso se puede ver gráficamente, vean acá. Esto es omega s menos omega 1 y esto de aquí es omega 1. Si esto de acá no es más grande que esto de aquí, se estarían solapando de esta manera las dos gráficas. Y aquí estaríamos generando como errores en nuestra señal. Cuando las tuviéramos solapadas y pasáramos un filtro pasa-baja, vean toda esta parte que estamos cogiendo que a nosotros no nos interesa. Y acá podemos hablar sobre el teorema del muestreo de Shannon. Si el espectro de E de J omega de una señal continua EDT está limitado en frecuencia por una frecuencia f sub 0 en Hertz, entonces f sub 0 está determinada en forma única por sus muestras tomadas cada 1 sobre 2 f sub 0 segundos. De nuevo, esto lo que quiere decir es que para nosotros poder determinar la frecuencia de un sistema, tenemos que muestrear mínimo a 2 veces la frecuencia que tendría ese sistema máxima. Si una señal, por ejemplo, como esta que estamos viendo aquí, tiene omega 1 como mínimo, tendríamos que estar muestreando a 2 veces lo que está acá. Fíjense, vamos a volver a esta igualdad que está aquí, que entonces de acá pudiéramos tomar que pasamos esta omega 1 a la derecha y hablamos todo en términos de frecuencia, entonces tendríamos que f de s tiene que ser mayor que 2 veces f sub 1. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo para ilustrar mejor este caso. Vamos a dibujar acá un eje coordenado y entonces vamos a poner acá esto acá de una manera larga y acá vamos a poner t, vamos a poner 2t, aquí vamos a poner 3t, 4t. ¿Qué sería lo ideal acá? Nosotros lo ideal que manejaríamos, vamos a hacerlo acá digamos de este color. Aquí iríamos a asumir que, vamos a colocar acá una rayita, que nuestra frecuencia de muestreo sería igual a 2 veces la frecuencia fundamental. Y vamos a asumir que estamos trabajando con una onda sinusoidal, cosenoidal pura, para que sea más claro verla. La cosenoidal, entonces nosotros tendríamos que bajar por acá así, después viene acá, viene a menos 1, después sube hasta por acá y después sube hasta esta parte. Fíjense que los puntos de muestreo se los voy a señalar acá con bolitas. Perdón, esa bolita no. Este de aquí, este de acá y este de acá. Fíjense que básicamente ustedes con esos 3 puntos pudieran definir el periodo de esa señal. Es la mínima información que necesitan para intuir el periodo o la frecuencia de esa señal. Que eso es lo que nos quiere decir el teorema del muestreo de Shannon. ¿Sí? Ahora, bueno, si quieren la terminamos de dibujar. Vamos a terminarla de dibujar aquí. Y colocamos nuestros intervalos donde se realizan las muestras. Perdón, este intervalo no va. Este intervalo y este intervalo. Ya con esos intervalos que estamos viendo, ahora vamos a asumir una segunda señal. La segunda señal entonces sería que nuestra frecuencia de muestreo fuera igual 4 veces la frecuencia de la fundamental. Si hacemos eso, significa que nuestra fundamental sería 4 veces menor que nuestra frecuencia de muestreo, que en este caso sería nuestro periodo t. Entonces en este caso daría esto, baja hasta acá, sube hasta acá y llega hasta aquí. En este caso, por cada ciclo, fíjense que en los puntos que estamos haciendo, por cada ciclo de nuestra frecuencia, de nuestra función fundamental, vean que en un ciclo que hay aquí, hemos tomado un 1, 2, 3,
4, y pues esta ya sería la muestra del anterior, entonces hubiéramos tomado 4 muestras. En este caso, en el caso anterior, donde la frecuencia de muestreo es mucho más baja, por ejemplo en la rosa que está aquí, vean que estamos tomando 2 muestras por cada periodo de muestreo. 1, 2, 1, 2. De la otra manera estamos tomando 4 muestras por cada periodo de muestreo. Y ahora vamos a hacer un caso mucho más crítico. En este caso crítico vamos a decir que f sub s viene siendo igual a f sub 0. Aquí se nos complica un poco más la jugada. ¿Por qué se nos complica más la jugada? Porque vean lo que pasa. Si f sub s viene siendo igual a f sub 0, significa que todo el ciclo ocurre en un periodo t. Entonces vamos a bajar acá y subimos y lo tomamos aquí. Vamos a hacer lo mismo, bajamos, subimos, hacemos lo mismo, bajamos acá, subimos aquí, hacemos lo mismo, bajamos y subimos acá. Fíjese que en la roja vamos a colocar los periodos en donde estamos tomando nuestro muestreo. Siendo este y este. Y esos son los únicos periodos de muestreo. Vean que si nosotros reconstruimos, por ejemplo, reconstruimos la rosadita sería como una cosa, perdónenme. Si reconstruimos la rosadita sería simplemente como si fuera una diente de sierra. Si reconstruimos la verde, vean que va cogiendo cada vez una forma más curveada. Pero si reconstruimos la roja, vean lo que da, toda una cosa de esto. En espectro, ¿cómo se vería esto? En espectro, fíjense, vamos a hacer solamente para el caso rojo. En el caso rojo miraríamos nuestro espectro acá. Vamos a colocarlo aquí en esta manera. Y en el espectro nosotros tendríamos, acá tendríamos una flechita para nuestra frecuencia fundamental. Y al hacer nosotros que f sub s sea igual a f sub 0, resulta que acá estaría entonces también f sub s. Y acuérdense que nosotros alrededor de f sub s nos movemos para la izquierda y nos movemos para la derecha. Entonces fíjense que nos movemos para la izquierda y nos movemos para la derecha. Y aparece automáticamente una función, aparece un pico en la frecuencia de DC, en 0 Hz. Y esa frecuencia de 0 Hz es la que causa que aquí tenga este comportamiento. Obviamente aquí es porque estamos hablando con una fase determinada, pero si esto nosotros pues la movemos de una forma, pues va teniendo otro tipo de comportamiento.